A partir de este momento compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Por Éxitos 100.9. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos con el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Eslián Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Estaremos como productores y moderadores, quien les habla Nilsa Gulfo, CNP 6779 y PNI 22591. Y Adelfo Solarte con el CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos CIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Así es, les recordamos los accesos, las vías para establecer las coordenadas del programa y que puedan interactuar con nosotros. Bueno, obviamente invitarlos a escuchar, sintonizar su radio en el dial 100.9 y allí nos puedes escuchar todos los viernes de 4 a 5. Si no tiene radio a la mano, puede hacerlo vía internet, en este caso a través de la dirección éxitos109fm.com.be. Y otra cosa es que los programas que hacemos se graban y se guardan en un depositario de programas. En este caso, para acceder a ellos, debe ir a la dirección www.sigir.org, sección novedades. Sigir es con C y con G. También, Nilsa, hay otras vías. Adelfo, también hay otras vías a través de varios correos. Uno de ellos es a todoriesgo@sigir.org. Tenemos otro, infatodoriesgo@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @infatodoriesgo. Y así damos inicio hoy viernes 7 de septiembre al programa número 84 de Información a todo riesgo. Así es, un programa que pues nos reconecta con todos ustedes. Estuvimos durante un tiempo de descanso durante el mes de agosto, pero ya se inició septiembre y con él pues la posibilidad de seguir contribuyendo de a poco en este tema que es la gestión integral de riesgos. Y durante nuestro asueto pues ocurrió uno de los mayores desastres tecnológicos vinculados a la industria petrolera que recuerde Venezuela y también el mundo. Nos referimos a la explosión que ocurrió en Cardón y por eso nosotros consideramos muy oportuno utilizar, digamos, esa coyuntura informativa que se generó a raíz de la explosión en Amuay, y a partir de allí, a partir de Amuay, hacer una lectura de lo que implica el tema de los desastres tecnológicos. Por eso el título del programa, La explosión de Amuay, una oportunidad para comprender los desastres tecnológicos. Y para ello tenemos a un invitado que ya vamos a presentar. La entrevista. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Liñayo. Él es ingeniero de sistemas, posee una especialización en estocástica e investigación de operaciones. Tiene una maestría en teoría de organizaciones, tiene también estudios de doctorados en educación y ciencias sociales, donde trabajó en la tesis denominada El currículo universitario como estrategia para la reducción de desastres. Durante más de 12 años estuvo vinculado tanto nacional como internacionalmente como personal operativo de instituciones de administración de emergencias y desastres. Es miembro actual de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, la Red.
En cuanto al área de educación de posgrado, es coordinador y docente desde el año 1997 de la Cátedra de Gestión de Riesgos Socionaturales del Centro Interamericano para el Desarrollo Integral del Ambiente y Territorio, CIDIAT, ULA. Ha sido profesor invitado a distintas universidades, tanto nacionales como internacionales, para participar en conferencias y seminarios en el tema de la gestión integral de riesgos socionaturales. También ha sido asesor y docente del Centro de Educación y Formación de la Industria Petrolera, CIET PDVSA, en el tema de administración de desastres en la industria. Ha desarrollado labores como consultor de múltiples instituciones nacionales e internacionales y actualmente es el presidente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. Sí, su actividad como presidente del CIGIR obviamente no es la única, pues mantiene atado a todas esas cosas que acabamos de leer, y eso nos da pie a que esperamos tener una conversación bien interesante. Antes de pasar a conversar con Alejandro, vamos a situarnos en el contexto de lo que estábamos comentando de lo que ahora se ha dado en llamar la tragedia de Amuay. En la madrugada del sábado 25 de agosto de 2012, exactamente a la 1:11 de la madrugada, se suscitó un accidente en 2 tanques contenedores de gas propano y butano en la refinería de Amuay, lo que ocasionó un incendio de gran magnitud acompañado de una explosión. El fuego de dichos tanques se extinguió en horas de la mañana del martes 28. Además, un día antes de la extinción, se incendió un tercer tanque de la refinería. Dado el incendio, el aeropuerto de Las Piedras suspendió todos sus vuelos y después de que se extinguiera el fuego, reanudaron sus actividades. Bueno, en términos generales, para no hacer tan larga la introducción, hay unos balances de lo que dejó esta situación. Estuvimos revisando distintas fuentes, tanto opiniones de organismos de gobierno, Ministerio del Poder Popular para la Salud, el propio PDVSA, etcétera. La cifra de muertes está fijada en 48, aunque reconocemos que otras fuentes indican que son 42. De ellos, más o menos la mitad fueron funcionarios efectivos de la Guardia Nacional que custodian las instalaciones. La cifra de heridos también tiene sus discrepancias, entre 120 y 150 heridos según la fuente. 17 de ellos aparentemente siguen hospitalizados, por lo menos hasta el día de hoy. La revisión de la prensa indica que es así. La gobernadora del estado Falcón, donde se encuentra la refinería de Amuay, Estela Lugo, indicó que hay más de 1.218 viviendas afectadas en distintos grados, de las cuales aproximadamente 200 se derrumbaron. O sea, sufrieron daño, un colapso casi total. Igualmente 17 locales comerciales presuntamente quedaron colapsados, Nisa. El complejo refinador de Amuay es una instalación para refinación de petróleo que está ubicada en la costa occidental de la península de Paraguaná, municipio Los Taques del estado Falcón. Actualmente pertenece a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Esta refinería de petróleo comenzó sus operaciones en 1950 y está ubicada entre los primeros 5 más grandes del mundo. Sin embargo, su organización fue reestructurada en 1997, año en que se unió a la refinería de Cardón, ubicada en la misma península, y la refinería Bajo Grande en el estado Zulia. Todo esto para integrar el centro de refinación de Paraguaná, considerado hoy en día uno de los 2 complejos de su tipo más grandes del mundo. O el más grande, según algunos entendidos. Bueno, Alejandro, esa introducción era necesaria para situarnos en el contexto de lo que estábamos hablando. Una tragedia que, bueno, todavía tiene comentando a todo el país lo que pasó allí, por qué ocurrió, sus causas, y sobre todo nosotros queremos centrar no tanto en la coyuntura del hecho en sí mismo, sino de qué va a servir Amuay en la historia venezolana vinculada a la gestión de riesgos y sobre todo al manejo de los riesgos de tipo tecnológicos. Entonces, vamos a comenzar, Alejandro, te vamos a agradecer con el ABC necesario para comprender algunos conceptos, porque vamos a estar utilizando mucho la expresión riesgos tecnológicos. La gente, y desastres tecnológicos, la gente ha escuchado desastres, a veces la gente dice de manera no muy apropiada, desastres naturales, pero esto de desastres tecnológicos no es una expresión muy, digamos, muy común en boca de las autoridades, mucho menos la gente lo reconoce. Entonces, vamos a comenzar por allí. ¿Cómo distinguimos uno de otro? Es decir, un desastre
de tipo natural, socionatural, tecnológico. Buenas tardes, gracias Adolfo por la invitación. Buenas tardes, Nilsa. Bueno, en principio es cuál es la naturaleza del elemento que desencadena el fenómeno. En el caso de eventos de origen natural, que son los desastres de carácter socionatural, está asociado, bueno, a algún evento propio de las dinámicas del planeta. Estamos hablando de un terremoto, de una inundación, unas lluvias importantes que generan unas cantidades de materiales que se desplazan. Entonces, esos son, digamos, los que más, con mayor frecuencia hemos padecido de un tiempo para acá, pues. Pero el tema tecnológico siempre se ha identificado como uno de los elementos a los cuales el país tiene que ponerle particular atención. El desastre tecnológico, algunos lo subdividen como un componente, como un elemento de eso que llaman desastres de origen antrópico, que son asociados a las actividades del ser humano, a su infraestructura y a las fallas que en esa infraestructura se dan, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, hemos tenido en la historia nacional penosamente varios casos de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que partiendo del terrible incendio que se dio allá en la población de Lagunillas de Agua, cuando Venezuela estaba comenzando a convertirse en un punto importante de producción petrolera en el país, y sobre el cual entiendo que vamos a hacer algún comentario más adelante, pero hemos pasado por distintos momentos. Por lo menos en Venezuela se generó el fenómeno boilover más importante y que más mortalidad ha generado en el mundo, que fue el desastre de Tacoa del año 82, ¿no? Ese fue un evento muy importante que se dio en una planta la planta termoeléctrica de Tacoa, que sirve para brindarle electricidad a buena parte de Caracas, ¿no? Y de La Guaira. Otros casos que se han dado también, no vinculados directamente a actividades de la industria petrolera o petroquímica, pero podemos recordar el caso del incendio de Tejerías, que afectó la autopista regional del centro y que mató casi 60 personas, 58 personas fallecieron en aquel evento. Eso fue en el año 93. Eso ¿no? también entonces entra dentro de la denominación Claro. desastre tecnológico. Sí, porque tú tienes una infraestructura que no puedes obviarla. El modelo de desarrollo te obliga a que tú tengas gasoductos y tengas plantas y tengas depósitos de materiales problemáticos, complicados, que se mueven para allí y para acá, pero que no podemos obviarlo. El modelo de desarrollo que tenemos los demanda y a veces se generan problemas, pues se generan fallas. Entonces, todos esos son problemas que son asociados a eventos de carácter tecnológico. Alejandro, para visualizar un poco más, ¿cuáles son los elementos que definen, sin lugar a dudas, un desastre tecnológico? Es decir, ¿cuándo estamos frente a un evento de este tipo? Bueno, la respuesta más común es cuando la naturaleza de la falla se asocia a un problema en infraestructura industrial o urbano tecnológica que presenta que se presenta en un espacio. A veces esa definición no es tan fácil, porque cada vez nos topamos con mayor frecuencia situaciones como lo que llaman NACTEC, que son eventos tecnológicos disparados por fenómenos naturales. Por lo menos si recordamos el último gran terremoto que sacudió Japón, ahí se dieron 3 tipos de situaciones simultáneas, ¿no? Es un gran terremoto que genera a la vez un enorme tsunami que finalmente genera un problema muy complejo y que pudo haber tenido consecuencias, de hecho tuvo consecuencias de carácter global en la planta nuclear de Fukushima. Eso fue un evento sobre el cual de hecho conversamos aquí en algún programa. Entonces, a rato no es tan fácil. Comúnmente uno puede toparse pues con eventos donde pareciera que el problema se debe a un problema por alguna falla, algún irrespeto, alguna criterios de seguridad o sencillamente, bueno, cosas que ocurren pues en el funcionamiento de estas plantas. Recordemos por lo menos el caso de la intoxicación masiva que se dio en Bhopal, que yo creo que India. es un evento dramático asociado a una falla en una planta de productos químicos que se mantenía allá. Y bueno, como ese hay una serie muy importante de casos que han tenido esas características, pero definir que el evento tecnológico es solamente tecnológico y que el otro es solamente de origen natural cada vez es más difícil, porque como te digo, cada vez es más común que eventos de origen natural te disparan
problemas de carácter tecnológico. Ahora, agregando más sobre intentando agregar más sobre esa definición, porque cuando la gente, a lo mejor alguna persona curiosa dice, yo voy a buscar eso de desastre tecnológico en Google, a ver qué me aparece. Yo lo he hecho y a veces la primera referencia son situaciones que generadas por la tecnología informática producen. Entonces, por ejemplo, cuando hubo el cambio de fecha de 2099, o que una vez una falla en los computadores que controlaban un aeropuerto en Londres, en Inglaterra, y resulta que eso entonces, se ocasionó un desastre tecnológico, pero la palabra ya está más asociada al uso de la tecnología informática, ¿no? Claro. En otros casos he notado que hasta las guerras, algunos consideran que es un tipo de desastre tecnológico, y en otros casos situaciones generadas por virus. Claro. Entonces, parece que la gama es un poco, crea ambigüedad a veces. Como todo lo que tiene que ver con este tema de la desastrología y la riesgología, siempre hay una especie de términos como gato pardo, pues que no terminan de ser fácilmente definibles. Pues un problema que se consigue con mucha frecuencia en este tema es que cuando tú te pones a escudriñar siempre consigues que las definiciones todavía merecen ser tratadas, pues son procesos en construcción. Bueno, Alejandro, precisamente vamos a hacer una primera pausa para seguir construyendo este tema de hoy, la explosión de Amuay, una oportunidad para comprender los desastres tecnológicos. Vamos a una pausa y luego con más de información a todo riesgo. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Información a todo riesgo. Bien, continuamos en Información a todo riesgo. Hoy viernes, reconectando con todos ustedes. Estuvimos durante agosto con Asueto, digamos el primero que por cierto toma el programa en casi 2 años, un merecido descanso, pero ya estamos nuevamente con ustedes en este septiembre que nos recibe con una noticia infausta vinculada a uno de los peores desastres tecnológicos que recuerde el país y que ha inclusive sido reseñado por la prensa internacional debido a su impacto. Porque el impacto no solamente es el número de víctimas, que ya estuvimos diciendo que oscila entre 48 y 42, ya Alejandro no sé qué cifras manejará, sino porque es una industria sensible para el país desde el punto de vista de su economía y también por las implicaciones que el petróleo como energía tiene dentro de la dinámica internacional. Entonces le dio una connotación muy llamativa y todos los ojos del mundo se volcaron sobre Venezuela. Nosotros aprovechamos esta coyuntura, pero para tratar de escudriñar sobre cómo vemos nosotros el tema de los desastres tecnológicos, si como país tenemos un discurso frente a ellos, y es por eso que nos está acompañando como invitado el doctor Alejandro Liñayo, presidente del CIGIR, pues además uno de los principales especialistas que existen en el país vinculados a este tipo de temas. Alejandro, ¿qué hay detrás de un desastre tecnológico? Es decir, cuando, bueno, ya eso ya nos lo has aclarado, pero no solamente eso, sino que puede un desastre tecnológico, como tú lo explicabas, uno socionatural, caso ejemplo de Japón, incidir directamente sobre un desastre, o sea, ser el activador de entonces el desastre. Sí, es así. Como te digo, hay todo un grupo de gente que estudia ese tipo de fenómenos que se llaman, los refieren como NatTech, que son las siglas en inglés de eventos tecnológicos disparados por fenómenos naturales. Yo creo que detrás de esa definición lo que se está planteando es el reto de que nosotros tendemos a caracterizar el problema del riesgo y a tratar un poco los protocolos, entendiendo que el problema es un terremoto, el problema es un deslizamiento, el problema es un flujo de detritos, o el problema es un desastre tecnológico, cuando en realidad esos escenarios se presentan de manera conjunta, ¿no? Aquí el terremoto te genera los deslizamientos de tierras que te obturan los pasos de los ríos, que luego rompen los taponamientos y se generan unos flujos de materiales que arrastran los depósitos de organofosforados. Entonces, por esa razón se viene tratando de
apuntar al tratamiento de escenarios de riesgo urbano y rural multiamenaza, donde tú puedas conjugar y mirar todos esos elementos al mismo tiempo. Aunque de hecho, como vimos en el penoso caso de la refinería de Amuay, a veces se pueden dar por aislado, pero para tú poder hacer escenarios y definir un poco criterios y políticas de gestión, es ideal trabajar con el peor de los casos. Y el peor de los casos es cuando esas cosas se combinan, ¿no? Mira, Alejandro, ¿puede prevenirse 100% los desastres tecnológicos? Dicho de otra forma, ¿se puede llevar el riesgo cero la posibilidad de un desastre tecnológico, tomando en cuenta el hecho de que, a diferencia de los fenómenos naturales, acá todo el proceso está en manos de humanos? Sí, pues mira, esa es una pregunta no tan fácil de responder. En teoría sí, o sea, los especialistas en el tema de la seguridad industrial hacen esfuerzos y tienen resultados verdaderamente muy buenos alrededor de la cantidad de plantas y de procedimientos, de protocolos que se están desarrollando en el mundo. Cuando siguen, se ha demostrado pues con rigurosidad que cuando siguen todas las normas, las cosas tienden a funcionar bien. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que uno mantiene esos protocolos y hace esas inversiones en función del peor escenario posible. Y ese peor escenario posible tiene siempre un nivel de riesgo aceptable. Porque si no, esas instalaciones y esos procesos serían costosísimos si tú los haces a prueba de lo que sea. Claro, entonces sería inviable económicamente. Claro, sería inviable económicamente. Por ejemplo, hacer un avión que no se caiga o que... claro, entonces de repente los aviones se hacen para que no se caigan, exacto, obviamente, pero lo que te quiero plantear es que es como cuando tú calculas un edificio, cuando tú tratas de hacer un reforzamiento, tú tratas de garantizar de que ese edificio sea capaz de soportar el peor de los escenarios posibles en esa circunstancia y en ese tiempo particular, no que sea capaz de soportar cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir. Entonces lo que quiero comentar es que siempre hay la posibilidad, siempre hay algún nivel de riesgo aceptable. Entonces, ante ese nivel de riesgo aceptable, los retos que se demandan al tratamiento de este tipo de problemas son distintos. Y ahí yo sí siento que hay fallas importantes. Esos riesgos distintos están asociados a que el tipo de problemas con que te vas a tener que lidiar definitivamente van a necesitar de un tratamiento mucho más intenso de información pública, de comunicación y de acuerdos con las personas que conviven con esos escenarios de riesgo. Ese es un problema que yo lo he planteado en varios momentos, que yo creo que es una carencia que tenemos aquí, no solamente aquí en Venezuela. Eso lo discutimos mucho, por lo menos cuando se dio el problema aquel de la de la plataforma Deep Horizon, la que tuvo el problema del derrame en el Golfo de México. Sí. O sea, cada vez es más cuestionable que ante ese tipo de operaciones complicadas, tú pongas a decidir sobre cuáles son los niveles de riesgo que la gente está dispuesta a aceptar a un puñado de tecnócratas y que jamás involucres a veces. Claro, y que jamás involucres a los que genuinamente terminan sufriendo el problema. Entonces, para el caso venezolano, ya a partir del desastre de Vargas, se hicieron varias jornadas y varios congresos para tratar de identificar cuáles eran los problemas que desde el punto de vista de riesgo de desastre tenía que enfrentar el país. Y si bien hay casos puntuales de algunos tsunamis que son concentrados en Oriente y algunos huracanes en algunas zonas, para el país se entiende que hay 4 problemas centrales con los cuales hay que lidiar, que es el tema del movimiento de masas, el tema del riesgo sísmico, el tema hidrogeológico, si eventos como Vargas, como de esa naturaleza, y el tema tecnológico se identificó como uno de los problemas importantes, y el de identificar el tema tecnológico como un problema importante implica que hay que hacer esfuerzos para tratar de garantizarle a toda la población que convive cerca de esas infraestructuras, y conviven por necesidad, porque esas infraestructuras son necesarias, porque esas infraestructuras no las podemos obviar. No vamos a decir que vamos a cerrar las refinerías no, o sea, uno tiene que vivir ahí, uno le conviene vivir cerca de la refinería porque uno trabaja allí y hay ciertas circunstancias que motivan de que tú tengas que mantenerte allí, pero hay que garantizarle a la gente un poquito el derecho a saber, el poder permitirles que
conocer qué implicaciones tiene vivir allí y ante qué tipo de indicadores tiene que tomar qué tipo de precauciones. Ese es un tema donde hay mucho que hacer todavía. Alejandro, es precisamente, bueno, con eso ya nos está respondiendo esta inquietud que te íbamos a plantear sobre la tradición petrolera. Es decir, estás planteando que un país como Venezuela, con las circunstancias, el tipo de economía que las circunstancias históricas le han dado, como en este caso el tema de la explotación petrolera, pues, pero ya tenemos casi un siglo de explotación petrolera en Venezuela, tiempo suficiente como para haber no solamente madurado la industria al tope como la tenemos ahora, siendo una de las más importantes del mundo y nuestra principal industria económica, sino también para los elementos colaterales que implica el asumir la responsabilidad de la explotación petrolera, vale decir, el tema preventivo. En ese sentido, ¿cómo el país, y en este caso me refiero a los gobiernos que han pasado durante este siglo de explotación petrolera, cómo crees tú que ha evolucionado la idea de prevención ante la posibilidad de desastres tecnológicos? ¿Se puede decir que ha habido una curva de entendimiento de nivel que marque un desarrollo a la par del desarrollo económico, tecnológico, un desarrollo preventivo del manejo de esa industria? Yo no creo que la manera como se ha hecho en Venezuela difiere de la manera como se ha entendido y se ha procedido en el mundo alrededor de estos temas. De hecho, los protocolos de seguridad que privan en este tipo de instalaciones son internacionales. Se rigen por normativas de muy alto nivel, ¿no? Y hay grupos muy serios tratando de entender y estudiar estas cosas. Lo que nosotros sí hemos mirado en el caso venezolano y en el caso latinoamericano es que aquí hay algunas circunstancias que ameritan una revisión de hasta dónde estamos llevando las normas y los procedimientos que comúnmente emanan pues, de estos protocolos internacionales. Por lo menos nosotros hemos mirado que la manera como viene evolucionando el tema del riesgo tecnológico en el planeta pareciera que ha pasado cronológicamente por 3 momentos, ¿no? En un primer momento había una circunstancia que fue la que arrancó con la revolución industrial, en donde habían unos asentamientos urbanos, humanos, y llegaban unas industrias y de repente instalaban ahí unas calderas y ahí unas plantas y empezaban a pasar cosas y la gente se veía afectada. En función de eso, la gente respondió con normas y procedimientos y criterios muy rigurosos para definir sobre qué criterios tú puedes colocar una planta, que mantengan las distancias de seguridad, todas esas cosas que se recogen ahí en los estudios de impacto ambiental y otros estudios que se piden en el tema. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido, por lo menos nosotros estudiamos mucho en la costa oriental del lago, que muchas veces tú tienes plantas, empresas, pues que hacen todos los estudios y se instalan, y una vez que se instalan, se convierten en unos focos de actividad económica marginal que hacen que alrededor de esa misma planta que estaba ubicada con todas las distancias, la gente comienza a ubicarse porque está la señora que le vende los refrescos a los obreros y entonces ahí se comienzan a generar esos escenarios de convivencia más o menos peligrosos, ¿verdad? Que no siempre son marginales. Cuando tú vuelas sobre la costa oriental del lago te das cuenta de la cercanía que tienen algunos asentamientos que son quintas de clase media y media alta de gran cantidad de infraestructura petrolera, pues que hay que saber qué quiere decir vivir con eso. Y entonces es un segundo momento donde se presentan unas circunstancias que ameritan algún nivel de esfuerzo en socialización. Y finalmente, en algunos trabajos que hemos ido desarrollando, hoy por hoy nosotros hemos llegado a la conclusión y hemos planteado en varias publicaciones que ya el riesgo tecnológico es una cosa intrínseca al funcionamiento, a la dinámica de una ciudad. Ya no es necesario entender de que tiene que haber una planta petroquímica o de una planta industrial que genere unos procesos que nadie sabe qué es lo que hay, que pueden ser peligrosos, sino que en toda ciudad tú vas a tener unos mecánicos que demandan unos materiales y unos carros que demandan unos combustibles y unas cocinas que demandan unas cantidades de gas que se mueve por ahí y necesitas amoníaco en cantidades importantes para refrigerar y necesitas cloro en cantidades muy importantes para poder potabilizar el agua que se consume. Entonces, el riesgo tecnológico está intrínseco en la dinámica urbana. Y nuevamente eso demanda algún tipo de conocimiento de parte de la gente que vive cerca de esos lugares para saber, bueno, qué implicaciones tiene estar ahí ubicado. Si eso es así, es decir, que convivir con ese riesgo, ¿cuál es la propuesta? Porque
obviamente eso no se va a poder prohibir que la gente circundante en áreas de peligro, eso no se va a poder controlar. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Hay alguna revisión sobre ese aspecto? Sí, Alejandro? o sea, nosotros lo que hemos planteado como necesidad de revisar es que la propuesta es que obviamente hay que seguir profundizando y respetando y manteniendo todos los estándares de seguridad que están asociados a cada uno de esos procedimientos, ¿ok? Cuando se generan fallas como la que acabamos de vivir, bueno, toca hacer revisiones rigurosas por parte de equipos técnicos, profesionales, muy serios, que puedan decir, aquí lo que falló fue tal o cual actividad. Y en función de eso, el problema no es tanto el carácter punitivo de la investigación, sino el carácter correctivo, qué cosas se tienen que hacer para que esto no se repita. Pero donde nosotros sí creemos que es necesario hacer un trabajo adicional es en el tema de poder caracterizar adecuadamente cuáles son esos niveles de exposición a que pudiera estar ubicado en algunos escenarios, ¿verdad? Algunos asentamientos humanos, y generar algunos esfuerzos para socializarle a eso que las empresas tienden a llamar terceros, ¿no? Porque las empresas a lo interno tienen sus protocolos, ellos saben cuáles son los problemas, tienen sus cursos, pero el drama es que esa capacitación y esos esfuerzos se limitan a la reja, pues a los límites de la industria. Y resulta que de ahí para allá tú te topas con una gran cantidad de gente que convive con esos espacios y no tiene la menor idea. Los datos de Amuay son 1.200 casas. Entonces no estamos hablando de, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de un volumen grande de gente que estaba viviendo en esa zona. Entonces, la experiencia que hemos tenido con trabajo de investigación de campo en esos espacios es que cuando tú te acercas a esos espacios y le dices, mire, usted sabe que hay en ese tanque que usted ve ahí todas las mañanas cuando abre la puerta, y la gente dice, bueno, yo creo que debe ser gasolina, pero no tiene ni la menor idea, y eso genera problemas por dos vías, los hemos identificado, porque a veces la gente asume conductas innecesarias por pánico, porque como no tienen idea de lo que pasa. Entonces supimos una vez de un caso de una persona, mira, que a raíz de un incendio ahí en la costa oriental del lago, en la madrugada, por un rayo, una cosa que puede ocurrir, es lo que te comento, o sea, cayó un rayo y los bomberos de PDVSA acudieron y combatieron en Cabimas con toda la técnica, y en un momento, en poco tiempo, habían controlado el incendio. Pero la señora, como no tenía ni idea de lo que estaba pasando, se montó con su familia en un carro y se salieron en pijama y fueron a dar a coro, porque ella manejaba la idea de que eso iba a desaparecer toda la... Entonces, tanto ante el hecho de que el ciudadano no tiene idea de lo que pasa y sencillamente no actúa, o como el ciudadano que por desconocimiento actúa de manera excesiva, en ambos casos la conclusión que uno tiene es que hay que hacer un trabajo para garantizarle a la gente el derecho a saber. Así es, el tema de la información está detrás de ahí. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos con más de esta conversación con el doctor Alejandro Liñayo. La explosión de Amuay, una oportunidad para comprender los desastres tecnológicos. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. De vuelta, estamos en información a todo riesgo, hoy viernes 7 de septiembre, conversando sobre la explosión de Amuay y viéndola desde la perspectiva del desastre tecnológico que nos puede permitir, así como han ocurrido tantos ya en la historia venezolana. Alejandro Liñayo, nuestro invitado, citaba el caso de Tacoa, 1982, Tejerías, en la autopista regional del centro, Clarines, en Oriente. Es decir, una serie de acontecimientos que en ciertos momentos nos estremecen y nos dicen qué podemos hacer en este caso. Bueno, volviendo sobre Amuay, Alejandro, está claro, bueno, uno presume, entonces por eso que tú citabas al final del pasado segmento, de que a lo mejor hay poca información, ese derecho a saber de que tú mencionas, pues la gente no, a lo mejor convive con esas instalaciones, pero no tiene una conciencia clara del nivel de riesgo. En este caso, en caso de un acontecimiento de consecuencias desastrosas, entonces tiene conocimiento la población de qué hacer y a dónde ir, no solamente en Amuay,
estamos hablando de un país que tiene basada su economía en la industria petrolera. Estamos hablando de plantas también petroquímicas como el Tablazo, como Morón, otras refinerías como el Palito. Estamos hablando de grandes instalaciones eléctricas, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema, el tema del conocimiento, de la conciencia de la población en términos generales sobre el país? Sí, bueno, yo creo que ahí hay cosas por hacer. Fíjate que cuando tú miras, yo comentaba hace un momento que en el país hay 4 grandes escenarios de amenaza, ¿no? De carácter, digamos, global, con el que hay que lidiar. Y uno de esos escenarios es el tema de riesgo tecnológico. Fíjate que cuando tú miras los otros 3, en los otros 3 el gobierno, el país ha generado una institucionalidad que se encarga de caracterizar, de estudiar la amenaza y de socializarla, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes por lo menos en el tema sísmico está Funvisis y toda la infraestructura y las redes. En el tema geológico está Ingeomin, que hace un esfuerzo muy importante por generar mapas. En el tema hidrometeorológico hay varios entes. Yo creo que eso lo lidera en buena medida INAMED y el Ministerio del Ambiente, que ellos desarrollan esfuerzos para tratar de entender estas cosas. Pero en todos los casos hay mapas nacionales. Tú quieres ver un mapa nacional de amenaza sísmica, tú lo puedes conseguir, ¿no? O de temas geológicos los puedes conseguir. Pero en el tema del riesgo tecnológico, eso no existe. Hay algunos estudios que se han hecho por algunas industrias, pero es la misma industria la que trata de conocer un poquito cuáles pudieran ser los niveles de afectación que pudieran generar escenarios extremos que se pudieran dar en su operación. Entonces, conocer un poquito cuál es el nivel de afectación que pudiese tener la amenaza tecnológica en el país. Y como te comentaba hace un momento, es un tema que no tiene que ver directamente con que existan o no petroquímicas o refinerías. Es un tema, si tú vives en una ciudad, pudieras estar, toda persona que vive cerca de una bomba de gasolina tiene que entender qué implicaciones tiene eso, qué puede ocurrir allí, qué pasa si uno de esos tanques de gasolina vertiendo combustible se incendia y qué es un blip y cuáles son las características de la onda expansiva que un blip en uno de esos camiones pudiese generar. ¿Lo afecta o no lo afecta? Entonces, ese tipo de cosas algo así de resumida es para dónde correr. Sí, o sea, entender un poquito qué quiere, claro. Es un tema que a ratos es espinoso, porque a ratos la gente prefiere decir, no, más bien, no lo diga, porque eso genera pánico y la gente después se pone. Pero es una decisión difícil, porque entonces si tú dices, ok, bueno, perfecto, mantengamos, digamos, seamos confortablemente ignorantes del asunto, te expones mucho, porque de repente se puede dar que como lo hemos vivido en Venezuela, en otros casos, Tacoa fue un caso, que la gente está viendo que está ocurriendo un evento, es un evento que en el caso de Tacoa, porque cito el ejemplo, va pasando el tiempo y ahí se está dando como las condiciones para que se genere un fenómeno que puede ser importante, y como nadie entiende eso, claro, la gente está ahí es esencialmente como disfrutando el show de los bomberos y los helicópteros y la cosa. Entonces, yo creo que la información es una estrategia para minimizar la vulnerabilidad de la persona, pues. Y si una persona ve que hay una situación que se está dando y entonces de repente, hoy por hoy lo que nosotros vemos entonces que están las personas, entonces de repente ve que suenan unas alarmas ahí en la fábrica y la gente no sabe eso que quiere decir. En la fábrica comúnmente lo saben, porque hay unos protocolos, hay unas leyes y unos criterios que se cumplen por los CIMAD o las políticas de ya de cada industria. Entonces adentro la gente sabe qué hacer, pero la gente que vive cerca de esos espacios no tienen idea. Y eso, cuando nosotros hemos visto los resultados de los mapas, ¿no? Donde tú ves la cantidad de gente que está expuesta a fallas que probablemente no se den si se siguen los protocolos de seguridad, pero siempre hay la posibilidad. Entonces a esa gente hay que decirle, mire, sepa usted que usted vive en un radio donde pudiese estar afectado por una fuga de cloro con tales niveles de concentración, y ante eso usted lo que le conviene es hacer tales y tales cosas. Ese es un tema que es muy importante manejar. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Cuando uno ve el desastre tecnológico se imagina a grandes industrias, ¿no? Y tú lo has dicho, no necesariamente tiene que estar vinculado a grandes industrias. Pero, por ejemplo, en una ciudad como Mérida,
existe, por supuesto, la posibilidad de un desastre tecnológico. Sí, bueno, fíjate que de hecho nosotros comenzamos a trabajar en este tema ya hace unos años en Mérida, en el marco de un proyecto que desarrollamos en conjunto con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y un estudio que se hizo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en función de caracterizar los niveles de riesgo urbano. Cuando se comenzó a hacer ese trabajo en Mérida, la gente decía que estábamos locos, porque que Mérida es una ciudad turística, aquí lo que hay es otra cosa, ¿no? Aquí que no hay industria. Sin embargo, los resultados que nosotros obtuvimos de la mano del Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida y su unidad de materiales peligrosos, y bueno, en el inventario que hicimos, las cantidades de volúmenes de materiales problemáticos que encontramos y las manchas de afectación potencial que conseguimos para esos depósitos, en función de los mapas de viento de la ciudad, demuestran que hay muchos espacios de la ciudad donde hay que estar pendiente de que hay unos materiales y hay unas poblaciones que están más afectadas que otras, y eso hay que hacerlo. Bueno, Alejandro, entendemos que entonces en Mérida existen, bueno, todo ese esfuerzo por ubicar y por caracterizar ese tipo de riesgo que tenemos tecnológico. Pero volvemos, el punto, o sea, el ideal sería entonces que eso llegase a trascender como información de consumo, vamos a decir así, ciudadano, y que pues la gente expuesta o que hace vecindad con estos puntos críticos donde se pudiera generar alguna situación de emergencia o incluso desastre, sepa qué hacer, ¿no? Así es. Y uno tiene que saber en el lugar donde uno está trabajando, donde uno vive, donde uno duerme, bueno, yo aquí estoy expuesto a qué tipo de situaciones. Y hay suficientes herramientas que te permiten hacer eso. Eso no es una tecnología así de otro. O sea, hay unos software, hay unos modelos matemáticos que se trabajan. De hecho, inclusive aquí en Mérida ese trabajo lo hemos hecho esencialmente con apoyo de estudiantes del Instituto de la Universidad. ¿De la UNEFA? No, del IUTE, que hoy es Universidad Territorial Mérida, con estudiantes del IUTB, del Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, y bueno, con estudiantes de la Universidad de los Andes y de la UNEFA, que ellos salen, levantan la información y bueno, se les muestra rápidamente cómo corren esos resultados, cómo los montan en los mapas, y de inmediato tú comienzas a tener unas ideas muy interesantes de cuáles son los problemas que pudiesen estarse dando. Alejandro, muy brevemente, luego de estas circunstancias de Amuay, ¿tú crees que cambien algo la percepción, no digamos de la población en general, pero por lo menos de quienes tienen responsabilidades para con la industria petrolera en torno al tema de los desastres tecnológicos? Mira, yo recibí una invitación de PDVSA para participar en un evento que ellos iban a tener, donde me pedían justamente discutir este tema de riesgos tecnológicos. Yo creo que en la industria hay gente técnica, con muy buenos técnicos, gente con mucha experiencia en el tratamiento de estas cosas, y hay mucha sensibilidad y ganas de hacer cosas. Comúnmente se da eso, es una cosa de todo el continente y de todo el mundo, que penosamente sí, la gente se queda en las ganas, pero el trámite y la cosa no termina de funcionar y no hay nada que te agilice más la toma de decisiones que los eventos, penosamente. No hay nada que sensibilice más el que definitivamente se proceda a la ocurrencia de cosas. Estamos todavía, viendo qué está pasando. Esto es una cosa que está muy caliente. Penosamente se da a un mes de unas elecciones, entonces es muy difícil saber qué es lo que está pasando de verdad, porque dependiendo de lo que tú leas, eso está cargado muy de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero yo creo que, como ha ocurrido siempre, este tipo de situaciones son las que abren pues como ventanas de oportunidad para que se tomen decisiones y se avance en el tratamiento de estos temas. Ojalá así sea. Al doctor Alejandro Liñayo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y vamos a venir con unos minutos, apenas unos minutos finales, para nuestras secciones de Agenda Fue Noticia y Hoy Recordamos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Información a
todo riesgo. Bien, regresamos a Información a todo riesgo con unos minutos finales en el programa de hoy, donde el doctor Alejandro Liñayo nos estuvo conversando sobre las implicaciones de la explosión de Amuay sobre el tema de los desastres tecnológicos. Vamos a nuestra sección de Fue noticia. Adelfo, una primera información nos dice que nueva estrategia de comunicación en gestión del riesgo intentan desarrollar en Colombia. Así es, 3 días de trabajo en equipo y articulado con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia y con los consejos municipales y departamentales para la gestión del riesgo de desastre, permitió la construcción en ese país de las bases para lo que ellos llaman una estrategia de comunicación en gestión integral de riesgo. El objetivo del referido encuentro, según reporta la nota de prensa de la página del Sistema Nacional, fue la generación de espacios para conocer el trabajo de quienes adelantan acciones para comunicar la gestión del riesgo en todo el país y así contribuir a la creación y difusión de la cultura de la reducción del riesgo. El conocimiento de 40 comunicadores sociales, 40 periodistas de diferentes regiones de Colombia y de entidades nacionales fue la base para la articulación de los nuevos flujos de comunicación para el sistema, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los resultados de este encuentro se verán reflejados en aspectos como la conformación de la red de comunicadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, la unificación del lenguaje de gestión del riesgo y la articulación de los procesos de comunicación desde lo municipal, departamental y nacional. Así es, Nilsa. Luego de esta noticia pasemos a nuestra sección de Agenda. Una primera noticia en agenda es una muy buena noticia además. Es que el lunes 17 de septiembre arranca el programa de maestría en gestión de riesgos socionaturales. El lunes 17 de septiembre dará inicio la maestría en gestión de riesgos socionaturales en los espacios de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, la cual estará adscrita al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Bueno, la profesora Rosa Ramírez, coordinadora de esta nueva opción académica y encargada de diseñar el plan de estudio junto a un nutrido grupo de profesores, indicó que los egresados de esta maestría podrán, entre otras acciones, diagnosticar las amenazas y vulnerabilidad física y social en diferentes contextos geográficos. Esta maestría tiene una particularidad, está dirigida para fomentar la prevención, no para la emergencia, reconstrucción o rehabilitación. Se dirige además a cualquier profesional que desde su disciplina debe aplicar y manejar la información relacionada con la solución de problemas de riesgo. Eso lo dijo la profesora Rosa Ramírez, que por cierto adelantamos va a ser nuestra próxima invitada en el programa de Información a todo riesgo la próxima semana. Para contactos, aunque ya la maestría va a comenzar, si usted quiere a lo mejor alguna información sobre esto, puede escribir a rosag@ula.be o también a contacto@sigir.org. Una segunda invitación la hace el proyecto de redes locales de gestión de riesgo que cuenta con el respaldo de Uniandes y el CESAP. Está invitando a todas aquellas personas, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas a ponerse en contacto con las redes locales para que se inscriban sus experiencias, ideas o proyectos vinculados a la gestión de riesgo o reducción de desastre en la iniciativa Buenas Prácticas de Gestión y Reducción de Riesgos, que tendrá como punto central un foro planteado para el jueves 11 de octubre a propósito del Día Internacional para la Reducción de Desastres. Así es, si quiere inscribir o dar cuenta de estas buenas prácticas de gestión de riesgo, puede comunicarse por el correo Mérida Redes Riesgos, todo pegado, Mérida Redes Riesgos @gmail.com o llamar a Uniandes al 0274-262-2260 o al correo, escribir también a uniandes@intercable.net.be. También puede visitar el blog de las redes locales de gestión de riesgo, que es meridasriesgo.blogspot.com, o seguir en la cuenta Twitter Mérida Redes Riesgos. Y para finalizar, hoy recordamos, Nilsa. Hoy recordamos el incendio de 1939 que arrasó a Lagunillas de Agua en el estado Zulia. Tenía 4 años cuando ocurrió el dramático hecho. En ese momento estaba durmiendo con mi mamá. Fue hasta la pequeña habitación donde estaba con mis hermanos. Nos cargó y huimos por el muelle de la Gulf
en una pequeña embarcación propiedad de mi padre, que realizó varios viajes para salvar la vida de muchos pobladores. Lamentablemente ese suceso acabó con todo. Fue una total desgracia. Con este testimonio, Heriberto II Arteaga Caridad rememora lo que vivió durante la tragedia catalogada como el suceso de mayor envergadura en la historia del Zulia, el incendio de Lagunillas de Agua. Este suceso puede catalogarse como el primer desastre vinculado a la extracción petrolera de Venezuela. Ocurrió un 13 de noviembre del año 1939, es decir, que este año 2012 se cumplirán 73 años de esa tragedia. El pueblo palafítico, ubicado en las orillas del lago de Maracaibo, se consumió en llamas que arrasaron todo lo que consiguieron a su paso y donde perdieron la vida más de 1.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Lagunillas de Agua fue un pueblo que se desarrolló tras la explotación petrolera. Albergaba más de 400 casas hechas de madera sobre las aguas del lago y que inicialmente fueron construidas por los aborígenes paraujanos. Posteriormente, con el descubrimiento del Pozo Sumaque 1, cientos de familias provenientes de otras regiones del país decidieron instalarse en la zona con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Existen muchas versiones acerca de las causas que provocaron el devastador suceso que quedó grabado en la mente de sus residentes y de la costa oriental del lago. La que más cobra fuerza es la explicación de que una mujer llamada Alicia Plaza, conocida como la Caraqueña, propietaria del bar Caracas. Bueno, Nilsa, aparentemente esta mujer intentó encender una lámpara a combustión de gas para iluminar el negocio y al hacerlo el fuego abrazó sus manos, quien herida lanzó el artefacto por una de las ventanas, dando origen a una gran llamarada que se extendió con gran celeridad hasta abrazar en muy poco tiempo todo el grupo de viviendas bordeadas por la planchada, es decir, el puente existente en el lugar hacia tierra. Así lo revela una investigación realizada por el cronista del municipio, Omar Bracho. Este es un material que fue tomado del diario El Regional en una edición que publicó el 12 de noviembre del 2009. Así es, Nilsa, y con esto ya estamos dando final al programa de hoy. Decirles que lo que conversamos con el doctor Alejandro Liñayo, parte de esa va a aparecer el próximo lunes en las páginas del Diario de los Andes, en la página, la versión impresa de Información a Todo Riesgo. Pueden escribirnos también, pueden tener contacto con nosotros en nuestros correos. Uno de ellos es atodoriesgo@sigir.org, otro es info@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @info@todoriesgo. Decirles que trabajamos para todos ustedes con muchísimo gusto en el programa de hoy. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. En la edición y montaje estuvo Eslian Balbuena. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de Éxito 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos, y hoy nuestro invitado, el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes Adolfo Solarte, CNP 8965, PNI 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes.